Mis padres se saltaron mi graduación de la Facultad de Medicina para asistir al logro profesional de mi hermana y años después se presentaron en la clínica que construí, con fotógrafo incluido, y les cerré la puerta en la cara. Lo primero que escuché fueron llantas sobre el pavimento mojado, y luego un Mercedes S-Class plateado se detuvo justo frente a las puertas de vidrio nuevas de la clínica. Las puertas que yo misma había elegido de un catálogo 6 meses antes, vidrio de bajo contenido de hierro, sin tinte verde, porque quería que la gente que pasara por Renton Avenue pudiera ver directamente hacia una sala de espera limpia y luminosa, y pensara, ese es un lugar al que podría permitirme ir. Mi padre salió primero, traje azul marino, sin corbata, del tipo de informal que cuesta $400. Estaba sonriendo antes de que su segundo pie tocara la acera. Mi madre lo siguió, con gafas de sol pese al cielo nublado, un bolso Bottega Veneta sobre el antebrazo como un escudo, y detrás de ellos, bajando del asiento trasero con una Canon colgada al cuello, había un hombre que no reconocí, un fotógrafo. Yo estaba de pie a 2 metros, del otro lado del vidrio, con una bata blanca que decía Harper Chen, doctora en medicina, directora médica, bordado en azul marino sobre el bolsillo izquierdo. Había estado allí desde las 6. Había revisado el autoclave, recorrido las 4 salas de consulta, probado el Wi-Fi de las tablets de recepción 2 veces, y preparado café para un corte de cinta que no debía empezar hasta dentro de 2 horas y media. Mi padre golpeó el vidrio. Toc, 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 amistoso, familiar. El mismo golpe que solía dar en la puerta de mi habitación cuando yo tenía 12 años, excepto que en aquel entonces normalmente significaba nos vamos al recital de Vanessa. Apúrate. Harper, abre, cariño, el fotógrafo cobra por hora. Mi madre saludó, grande y radiante, como si nos fuéramos a encontrar para un brunch. Vinimos hasta aquí para celebrar contigo. Celebrar. Miré el seguro. Un pestillo simple, del tipo con manija giratoria, actualmente en posición abierta porque lo había dejado así 1 hora antes para las entregas. Caminé hacia él, despacio, sin apurarme. La sonrisa de mi padre se ensanchó. Pensó que iba a dejarlos entrar. Extendí la mano, tomé la manija giratoria entre 2 dedos y la giré en la dirección contraria. Clic. Su sonrisa no desapareció de inmediato. Simplemente se quedó congelada, como un video cargando. ¿Harper? Tiró de la manija. Nada. Harper, abre esta puerta ahora mismo. La mano de mi madre voló hacia su boca. Estiré el brazo y tiré del cordón junto al marco. Las persianas motorizadas que había instalado 2 semanas antes, $1,100 que había dudado en aprobar durante una semana, bajaron con un suave zumbido mecánico, cortando los rostros de mis padres a mitad de una frase. Luego caminé de vuelta al mostrador. Me senté, abrí mi laptop y presioné enviar en un correo que había escrito 2 semanas antes. Llevaba 2 años como médica de tercer año cuando mis padres se perdieron mi graduación de medicina, pero la verdad es que llevaban perdiéndose cosas en cámara lenta desde unos 18 años antes de eso, y la graduación fue solo el momento en que el patrón finalmente tuvo nombre. Soy la doctora Harper Chen. Ahora tengo 31 años, pero esta parte de la historia comienza cuando tenía 29, de pie con una toga negra en el vestíbulo del Benaroya Hall en Seattle, mirando 3 asientos vacíos en la fila 7. Asientos 14, 15 y 16, los asientos de mis padres. Y el de mi hermana Vanessa, aunque el suyo nunca había estado reservado. Vanessa no se sienta entre el público para nadie más. La noche antes de la ceremonia, mi madre llamó. Harper, tenemos una situación. Vanessa nos necesita en Nueva York. Una gran fusión. Es un momento decisivo para su carrera. Tú entiendes. Mi graduación es mañana, dije. Recuerdo exactamente lo plana que sonó mi voz, porque para entonces ya llevaba una década practicando no sonar molesta. No seas dramática. Son 10 segundos en un escenario. Veremos las fotos. Volaron esa noche desde el aeropuerto SeaTac. Tengo la foto de la tarjeta de embarque que mi madre me envió por error en lugar de a mi padre. Vuelo 1847 de Delta, 9:40 p.m. Primera clase, los 2. Al día siguiente caminé por ese escenario ante un aplauso que, quiero ser precisa, fue educado. No fue nada. Mi fila de compañeros aplaudió. El decano me estrechó la mano y dijo, felicidades, doctora Chen. Pero hay un sonido específico que hace una multitud cuando toda la sección de alguien lo está ovacionando, con los padres de pie, teléfonos en alto. Y hay un sonido distinto cuando nadie entre el público tiene ninguna razón particular para importarle. Y yo escuché el segundo tipo de sonido. Después, en el vestíbulo, mi amigo Félix Ramírez apareció con un ramo de margaritas que claramente había comprado en un Safeway 40 minutos antes. La etiqueta de precio seguía en el celofán, $12.99. Y dijo, sé que las margaritas son una flor rara para una médica, pero las rosas se sentían como cosa de abogados. Luego mi mentora, la doctora Eleanor Sinclair, jefa de medicina interna en Harborview, 26 años de práctica, la mujer que había escrito mi carta de recomendación para la residencia, me llevó a mí y a 4 médicos veteranos a cenar a un asador en Belltown. En algún momento durante el segundo plato, puso su mano sobre la mía. La familia, me dijo, es quien aparece cuando las sillas están vacías. No lloré. Para entonces, a los 29, ya se me daba muy bien no llorar en restaurantes. Pero nunca olvidé esa frase. La escribí en una nota adhesiva y la guardé en el bolsillo de mi bata blanca. Y llevé esa misma nota, suave y gris de tanto manosearla, durante 2 años más, hasta el día en que abrí la clínica. 2 años después de graduarme, tenía un plan. Había hecho mi residencia
en medicina familiar en Harborview, en una parte del sur de Seattle, donde veía, semana tras semana, a gente llegar a urgencias por cosas que debieron haber sido una consulta de $15 en un centro de atención urgente 6 semanas antes, salvo que no había ningún centro de atención urgente de $15, y para cuando se convertía en una emergencia, costaba $4,000, facturados a una persona que ganaba $19 la hora. Quería construir algo distinto, una clínica comunitaria de tarifa variable, paredes de verdad, equipo de verdad, un modelo donde una familia que ganara $40,000 al año pagara $20 por consulta en lugar de 200, y la diferencia se cubriera con subvenciones, donaciones y un grupo más pequeño de pacientes que pagaran la tarifa completa por elección, porque les gustaba lo que representaba. Pasé 4 meses construyendo un plan de negocios. 61 páginas. Al final, proyecciones financieras, un análisis de sitio de 3 locales vacíos en Rainier Valley, cartas de intención de 2 médicos dispuestos a trabajar medio tiempo, incluso un logo que Félix diseñó gratis un domingo por la tarde. Hice una cita para ver a mis padres. Llevé la carpeta en un portafolio de cuero que había comprado específicamente para la ocasión. $84, Nordstrom Rack, un detalle que recuerdo porque casi lo devolví después por despecho, y luego no lo hice, porque el despecho cansa. Y el portafolio en realidad era muy bonito. Mi padre, Harrison Chen, quien había pasado 30 años construyendo y vendiendo pequeños desarrollos inmobiliarios comerciales en el East Side, hojeó quizás 8 páginas antes de empezar a reírse. ¿Una clínica para gente pobre? Harper, sé seria. ¿Sabes cuáles son los gastos generales de un edificio médico? Estarías perdiendo dinero en 18 meses. Tengo proyecciones para eso. En la página 41. La verdadera medicina, dijo mi madre sin mirar la página 41. Es unirse a una consulta en Bellevue, en algún lugar con una base real de pacientes, como lo que hacen las amigas de Vanessa. Sus esposos están en Overlake, Swedish, lugares con nombre. Pasaste por todo ese entrenamiento, Harper. ¿Por qué querrías trabajar en...? Hizo un gesto vago. Rainier Valley. Vanessa, mi hermana mayor, 34 años en ese entonces, directora ejecutiva en una firma de capital privado en el centro, ni siquiera levantó la vista del teléfono. Es un riesgo legal, dijo, con el pulgar aún deslizándose por la pantalla. Malo para la marca familiar. La marca familiar. Me quedé sentada un segundo y luego cerré la carpeta. Recuerdo el sonido que hizo, un suave golpe de cuero, muy definitivo. Nunca volveré a pedirles nada, dije. Nadie respondió. Mi madre ya le estaba preguntando algo a mi padre sobre un evento del club de campo. Me dejé salir sola. Cumplí esa promesa durante 2 años, casi al día. Durante 2 años, trabajé. Mantuve mi puesto de médica adjunta en Harborview, 4 turnos de 10 horas a la semana, medicina familiar, y en mis días libres trabajaba en la clínica. Llamé a Félix Ramírez, quien para entonces era ingeniero de software senior en una startup de logística en Sodo, y lo soborné con Dick's Drive-In y Mod Pizza 2 o 3 noches por semana, durante unos 5 meses, para que construyera desde cero todo el sistema de gestión de pacientes de la clínica, programación de citas, niveles de facturación por tarifa variable, un formulario de admisión traducido al español, vietnamita y somalí, porque esas eran las 3 poblaciones no angloparlantes más grandes en el código postal que había elegido. Solicité préstamos para pequeñas empresas, 4 bancos, 4 rechazos. Las razones variaban: garantía insuficiente, modelo de ingresos no comprobado en este sector. Un oficial de préstamos de una cooperativa de crédito en Tukwila que me dijo, sin mala intención, Doctora Chen, en el papel esto parece una organización sin fines de lucro pidiendo un préstamo con fines de lucro, y eso es difícil de vender a nuestro comité de suscripción. Me decía a mí misma que era solo un problema de números. Me decía que si ajustaba las proyecciones, encontraba un espacio más barato. Recortaba mi propio salario a casi nada, lo cual hice en 3 revisiones distintas. Eventualmente alguien diría que sí. Nadie dijo que sí. Durante 2 años. En primavera, se lo mencioné, casi de pasada, a la doctora Sinclair durante un cambio de turno en Harborview. No había tenido intención de pedir nada. Creo que solo necesitaba decirlo en voz alta ante alguien que se lo tomara en serio. Ella no dijo mucho en el momento. 2 días después me llamó a mi casa. Hice una llamada, dijo. 2 personas. Quiero que las conozcas. Sin promesas, pero no son del tipo de gente que dice que sí por educación, así que si dicen que no, al menos será un no honesto. La reunión fue en una sala de conferencias en el piso 31 de una torre de oficinas en la 4ª Avenida, del tipo de edificio donde el ascensor tiene una persona cuyo único trabajo es presionar el botón por ti. Silas Montgomery había hecho su fortuna en desarrollo inmobiliario comercial antes de pasarse, 15 años atrás, a un pequeño portafolio de inversiones relacionadas con la salud, centros de atención urgente, una cadena de diálisis en Idaho, una startup de salud conductual
conductual en Tacoma. Tenía 71 años. Llevaba un cardigan a una reunión en el piso 31 de una torre de vidrio y tenía fama, según me dijo la doctora Sinclair de antemano, de hacer exactamente una pregunta descalificadora y luego nunca volver a mencionarla. La doctora Priya Sharma tenía 48 años. Era médica de medicina interna convertida en inversionista de salud con un MBA de Wharton y dirigía un pequeño fondo enfocado específicamente en lo que ella llamaba clínicas de brecha de acceso, adyacentes a los centros de salud calificados federalmente, sin encajar del todo en ese modelo de financiamiento, pero que atendían a la misma población. No llevé el portafolio de 61 páginas. Lo había reducido a 19 páginas, 3 años de proyecciones, las cartas de intención de los dos médicos, un mapa del área de influencia con datos censales superpuestos y una sola diapositiva que decía 214.000 personas en este código postal. Una clínica de tarifa variable. Podemos ser la segunda. Presenté durante 22 minutos. No me disculpé por el modelo. No suavicé los números. Cuando la doctora Sharma preguntó qué pasaría si el financiamiento de subvenciones que proyectaba para el segundo año no se concretaba, le dije la verdad. Entonces tomo un recorte salarial del 40% en el segundo año, y la clínica sobrevive con el nivel de pago completo durante un año mientras vuelvo a solicitar. Ella anotó algo. Entonces, Silas Montgomery se reclinó en su silla e hizo su única pregunta. Tu padre es Harrison Chen, ¿verdad? El desarrollador del East Side. Sí. Me propuso un desarrollo de campo de golf cerca de Snoqualmie el año pasado. Se pasó 40 minutos contándome sobre sus hijas. Silas hizo una pausa. Nunca mencionó a una hija que es médica y está construyendo una clínica en Rainier Valley. Sentí que mi cara se calentaba, pero mantuve la voz firme. Definimos el éxito de manera un poco distinta. Silas sonrió, despacio, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba. Financiaré el 70%. La doctora Sharma cubrió el resto. Tomó 8 meses. Permisos, construcción, equipo, contrataciones, 3 peleas distintas con la ciudad de Seattle, por la pendiente de una rampa para sillas de ruedas que finalmente gané, llevando a una consultora en cumplimiento de la ADA a una reunión y dejándola hablar a ella. Pero 8 meses después, la clínica comunitaria de Haven era un edificio real, 4 salas de consulta, una estación de extracción de laboratorio, una asociación farmacéutica con una Bartell Drugs a 3 cuadras que aceptó respetar nuestros precios de tarifa variable en los 40 genéricos más comunes, una consejera de salud conductual medio tiempo, la doctora Marisol Vega, 2 días a la semana. La oficina del alcalde confirmó una aparición para el corte de cinta, una vicealcaldesa, técnicamente llamada Ron Okafor, pero lo suficientemente cerca de eso como para que un productor de noticias local de Como llamara para confirmar el horario de un segmento. 3 semanas antes de la apertura, envié 3 invitaciones. Cartulina crema, la misma impresora que había usado para el resto de los materiales del día de apertura. Una a la casa de mis padres en Medina. Una dirigida a Vanessa en su condominio en Belltown. Quiero ser honesta, no esperaba que vinieran, pero alguna parte de mí, y creo que esta es la parte de la historia con la que la gente más se identifica, cuando la he contado antes, alguna parte de mí necesitaba enviar la invitación. Necesitaba que existiera una versión de los hechos en la que ellos tuvieran la oportunidad, en papel, por escrito, y eligieran lo que eligieron. 2 días antes de la apertura, mi madre respondió por mensaje. Todavía tengo el mensaje guardado. Ese fin de semana es el retiro de spa de Vanessa por hacerse socia. Lo organizamos en la casa. Papá tiene su cosa de golf en Sajalí que no puede mover. Que disfrutes tu pequeño proyecto. Manda fotos. Pequeño proyecto. Lo leí de pie en la sala de espera a medio terminar, rodeada de pilas de sillas plegables sin armar, y sentí, y esto es lo que me sorprendió, nada. No la punzada caliente e inmediata para la que me había preparado. Solo una especie de peso silencioso y estable, como una puerta que se cierra en algún otro cuarto de la casa, suavemente, sin dar un portazo. Y esa nada se sintió como libertad. Abrí la hoja de cálculo de la lista de invitados en mi laptop. 47 nombres confirmados. Donantes, los médicos que había reclutado. Félix, la doctora Sinclair, la doctora Sharma, Silas Montgomery, una representante estatal, 2 directores de organizaciones sin fines de lucro locales y la oficina de Ron Okafor. Busqué Chen en la hoja de cálculo. Nunca había habido una entrada. De entrada, nunca había agregado a mis padres ni a Vanessa a la lista formal de confirmación, ya que las invitaciones se habían enviado como un gesto separado y personal, así que no había nada que borrar. Pero esa noche hice otra cosa. Me senté y escribí un correo electrónico. No lo envié. Lo guardé como borrador. Lo fechó mentalmente para por si acaso y me fui a casa. Nunca pensé que tendría que enviarlo, lo cual nos regresa a las 7:31 am. Quiero repasar lo que realmente sucedió en esos primeros 90 segundos después de que bajaron las persianas, porque desde afuera, y lo sé, por lo que pasó después, probablemente pareció que había planeado todo aquello como un atraco. No fue así. Lo que había planeado era el correo. La puerta cerrada con seguro fue solo mi mano, moviéndose antes de que el resto de mí la alcanzara. Por el espacio de 1 centímetro bajo las persianas, no llegaban hasta el suelo, un detalle que sinceramente no había considerado
pensado cuando las compré. Podía ver 4 pares de zapatos, los mocasines de cuero color tostado de mi padre, plantados bien abiertos, sin moverse, los tacones de mi madre, dando 2 pasos rápidos hacia atrás y luego de nuevo hacia adelante, las zapatillas del fotógrafo, cambiando su peso de un pie a otro, claramente sin saber si seguir tomando fotos. Escuché la voz de mi padre, amortiguada pero inconfundible, elevándose en un tono que había escuchado quizás 3 veces en mi vida, siempre dirigido a un contratista, un inspector de la ciudad, alguien que sentía que le estaba haciendo perder el tiempo. Esto es una locura. Llamen a alguien. Que alguien la llame. El teléfono de mi madre. Lo supe porque el mío vibró en el bolsillo de mi bata 11 segundos después. Empezó a llamarme. No contesté. Sonó 4 veces. Fue al buzón de voz y volvió a empezar. Me senté en el mostrador de recepción. Mis manos estaban firmes, lo cual me sorprendió. Esperaba que temblaran, como lo habían hecho la noche antes de la graduación, como en la reunión de la carpeta 2 años antes. No temblaron. Abrí mi laptop. Fui a borradores. Encontré el correo que había escrito 2 semanas antes, un martes por la noche, por razones que en ese momento no me había admitido del todo a mí misma. Lo leí una vez más. Luego agregué 4 destinatarios en la línea de para, el correo de trabajo de mi padre, el Gmail personal de mi madre, la dirección corporativa de Vanessa y una 5ª dirección, un hilo familiar por correo que mi tía Linda había iniciado años atrás en lugar de un chat grupal de texto, el que incluía a 9 primos, 2 tías abuelas y a mi abuela, todos los cuales, en varios momentos durante los últimos 2 años, me habían preguntado, por separado, incómodamente, ¿por qué tu mamá nunca publica nada sobre lo de tu clínica? Asunto: actualización urgente de seguridad sobre la inauguración de hoy. El cuerpo del correo explicaba, en el tono calmado y ligeramente formal que uso para las instrucciones de alta de pacientes, que el evento de apertura de hoy era solo con invitación, que la lista de invitados se había finalizado 3 semanas antes en coordinación con el enlace de seguridad de eventos del Departamento de Policía de Seattle para la visita de la vicealcaldesa y que cualquier persona que no estuviera en la lista aprobada no sería admitida por razones de seguridad. Adjunto: un PDF. La lista final de invitados. 47 nombres, no los suyos. Presioné enviar a las 7:33 am. Por el espacio bajo las persianas, vi los mocasines de mi padre girar, una vez hacia la puerta, una vez hacia el Mercedes, una vez de vuelta hacia la puerta. Escuché un teléfono vibrar y vibrar y vibrar de nuevo. 3 teléfonos casi al mismo tiempo, en algún lugar afuera. ¡Harper! El puño de mi padre golpeó el vidrio. 3 golpes fuertes, mucho más fuertes que el toc 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 amistoso de antes. Abre esta puerta, ahora mismo. ¿Tienes idea de quién viene hoy? La oficina de la vicealcaldesa, las cámaras, la voz de mi madre, más baja, urgente. Harrison, Harrison, para. La gente va a ver. Y esa, creo, es la frase que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre por qué habían venido realmente. Debería explicar por qué construí ese correo de esa manera, porque en ese momento ni yo misma lo entendía del todo. Fue solo después, hablándolo con la doctora Sinclair, que entendí lo que realmente había construido. El correo en realidad no trataba sobre seguridad. El detalle del enlace de seguridad era cierto. El equipo de seguridad de la vicealcaldesa Okafor, dirigido por una sargenta de enlace comunitario de la policía de Seattle, llamada Dana Whitfield, con 17 años en la fuerza, había solicitado una lista de invitados finalizada, con 72 horas de anticipación, procedimiento estándar para cualquier evento con funcionarios electos, y yo de verdad había presentado una. Esa parte no era inventada, simplemente nunca la había actualizado para incluir a 3 personas que jamás esperé que aparecieran. Lo que el correo realmente hizo fue otra cosa. Puso por escrito, ante unos 40 miembros de mi familia extendida, muchos de los cuales llevaban 2 años sin preguntar educadamente por qué mis padres nunca parecían mencionarme, el hecho simple e innegable de que mis padres se habían presentado, sin invitación, con un fotógrafo, a un evento al que habían sido formalmente invitados 2 semanas antes y habían rechazado por escrito, llamándolo tu pequeño proyecto. No hice comentarios editoriales, no tuve que hacerlos. Adjunté el correo original de la invitación, el mensaje de texto del retiro de spa, captura de pantalla, con fecha y hora, y la nueva lista de invitados, y dejé que 47 nombres que no eran los suyos hablaran por sí solos. En 4 minutos, mi teléfono, que había silenciado pero no apagado, tenía 14 notificaciones. No miré la mayoría esa mañana. Miré exactamente una, de mi tía Linda, enviada al hilo familiar de correo, visible para todos en él. Harper, cariño, no tenía ni idea de nada de esto. Lo siento mucho. Estoy muy orgullosa de ti. No puedo esperar a pasar la próxima semana cuando las cosas se calmen. Afuera, el motor del Mercedes arrancó. Lo escuché a través del vidrio, un zumbido bajo y costoso, y luego el sonido de las llantas alejándose de la acera, más rápido de lo que habían llegado. La inauguración siguió adelante tal como estaba programada. El vicealcalde Ron Okafor llegó a las 9:50 am con la sargenta Dana Whitfield
y otro oficial. Hizo un recorrido de 10 minutos por el edificio y a las 10:15 am cortó una cinta frente a las puertas de vidrio de bajo contenido de hierro, que para entonces yo ya había abierto, para todos cuyo nombre sí estaba en la lista. La doctora Sinclair dio un breve discurso. Félix se quedó al fondo, con una camisa de botones que claramente había planchado para la ocasión, sosteniendo un segundo ramo de margaritas. Esta vez de una florería de verdad, me dijo después, porque subí de nivel. Silas Montgomery me dio la mano y dijo, frente a la cámara de cómo he financiado 11 proyectos de salud en este estado. Este es el único donde la fundadora me dijo, en mi cara, exactamente cómo podía fracasar. Por eso dije que sí. Di un discurso de 4 minutos. No mencioné a mis padres, no mencioné la puerta cerrada, ni el correo, ni el Mercedes. Hablé sobre el área de influencia, el modelo de tarifa variable y las horas de salud conductual de la doctora Vega. El segmento de cómo que salió al aire esa noche duró 90 segundos y no incluyó nada de ese drama matutino, porque hasta donde sabía el equipo de noticias no había habido ninguno. Para el mediodía, ya habíamos atendido a nuestros primeros 11 pacientes. Una mujer llamada Teresa Okafor, sin relación con el vicealcalde, una coincidencia que a todos les pareció graciosa durante unos 30 segundos, llegó con una lectura de presión arterial de 178-104 que había estado pensando en revisarse desde hacía un tiempo. Esa misma tarde la pusimos en medicación, por $11, según su nivel. Esa es la parte del día que más recuerdo con claridad, no el Mercedes. La cara de Teresa Okafor cuando el farmacéutico de Bartell Drugs le dijo el total. No supe de mis padres durante 6 días. Al 7º día, mi padre llamó. Dejé que fuera al buzón de voz, como había hecho con cada llamada esa mañana, y escuché el mensaje esa noche. Harper, ese correo fue... Ni siquiera sé qué fue eso. ¿Entiendes lo que hiciste? Tu madre no ha salido de la casa en 3 días. Linda no nos devuelve las llamadas. Tu prima Marcus publicó algo en Instagram. ¿Lo viste? Esto es un asunto familiar, y lo convertiste en un espectáculo público. Vinimos a apoyarte. Vinimos desde tan lejos. No mencionó al fotógrafo. No mencionó el mensaje del retiro de spa. No se disculpó por pequeño proyecto, ni por la fila 7, ni por la carpeta, ni por ninguno de los 18 años anteriores a todo eso. No le devolví la llamada, pero sí le escribí una respuesta, una carta de verdad, esta vez, no un correo, porque quería que fuera algo que se pudiera dejar y volver a tomar, releer, sentarse con ello. No reproduciré todo el texto aquí, pero el núcleo era esto. No vinieron a apoyarme, vinieron porque el vicealcalde y un equipo de noticias iban a estar ahí, y por primera vez, el pequeño proyecto de Harper parecía algo con lo que valdría la pena que se les viera fotografiados con su nombre asociado. Cerré la puerta porque, por primera vez en mi vida, tuve una puerta que era mía para cerrar. Ya no estoy enojada, quiero que lo sepas, porque creo que asumirás que sí lo estoy. Y será más fácil para ustedes descartar esto si pueden archivarlo bajo Harper siendo dramática. No estoy enojada, solo terminé de esperar a que se llenara la fila 7. The Haven lleva abierta poco más de 6 meses. Estamos a capacidad completa para la admisión de nuevos pacientes casi todas las semanas. Las proyecciones de la doctora Sharma estuvieron cerca, en realidad, dentro de un 8% aproximadamente, lo cual me dijo, con lo que creo que fue un orgullo genuino, es la mejor variación que he visto en el modelo de una clínica de primer año jamás. La tía Linda vino a visitar, tal como dijo que haría. Trajo a mi abuela, que tiene 86 años y camina con bastón, y que miró alrededor de la sala de espera, los formularios de admisión en vietnamita y somalí en el estante junto a la puerta, el rincón infantil que Félix construyó con un viejo librero y puffs, y dijo, en cantonés, algo que se traduce aproximadamente como «Esto es lo que tu abuelo quería construir en 1974 y nunca pudo». No lo supe hasta ese día. Nadie me lo había dicho antes.